El doctor Julio César Sarango, abogado defensor del asambleísta Clever Jiménez, es nuestro invitado. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor Pinargote, un gusto estar con usted. Doctor, ¿qué recursos interpondrá ante la sentencia condenatoria del asambleísta Clever Jiménez? Bueno, un saludo cordial a la audiencia de este prestigioso canal y al pueblo ecuatoriano. Esta denuncia emitida por la doctora Lucy Blasio, jueza de la Corte Nacional de Justicia, mueve todo el tablero de la doctrina, la jurisprudencia, la ley y la Constitución, porque aquí, con esta sentencia, se emite un dictamen totalmente contrario, un fallo contrario a los preceptos establecidos universalmente de lo que concierne a la inmunidad parlamentaria, en lo que concierne exclusivamente al análisis de la jurisprudencia y a la doctrina. ¿Por qué? Porque se ha violado principios elementales, que es el derecho a la defensa, el derecho a tener una tutela efectiva judicial. Por estos hechos violatorios, parcializados, de una justicia totalmente que no es independiente, violando el Estado de Derecho de los acusados, se ha declarado la culpabilidad de mi defendido, el señor Carlos Figueroa, y del asambleísta Clever Jiménez y de Fernando Villavicencio, lo cual, esta sentencia es totalmente nula, de nulidad absoluta. ¿Por qué recurso va a interponer usted? Puede poner varios recursos. ¿Cuál es el que va a interponer? Bueno, el recurso que nos asiste inmediatamente es la ampliación y aclaración. Luego, pues nosotros propondremos el recurso de nulidad y apelación, y si esto nos es contrario, presentaremos inclusive casación. Ahora, aquí se parte del hecho de que hay un supuesto delito de injurias, pero ¿qué resulta? Que el artículo 494 del Código Penal, que es el que se utiliza para hacer la acusación, dispone que la malicia y temeridad de una denuncia se debe declarar en juicio, así lo dice textualmente. Y aquí no hubo juicio, sino indagación fiscal, es decir, que no se llegó al juicio. Pero la Corte Nacional, según resolución 05-2012, que entró en vigencia el 10 de mayo del 2012, resolvió ordenar la obligación de los jueces de garantías penales de declarar la malicia o temeridad de las denuncias también en los casos de desestimación y archivo definitivo de las mismas. Y por coincidencia, el 11 de mayo, al día siguiente de la publicación en el registro oficial de esta resolución, se le notifica al asambleísta Jiménez que su denuncia contra el presidente de la República había sido considerada maliciosa o temeraria. O sea, eso también son los antecedentes específicos de todo este proceso. Entonces, ¿qué valor jurídico tiene esta resolución de la Corte? ¿Prevalece sobre el artículo 494 del Código Penal? Bueno, se prepararon actos jurídicos con el único objeto de sancionar al asambleísta Clever Jiménez. Pero eso no les ha dado resultado, porque una resolución de la Corte Nacional de Justicia que quiso acomodar, que quiso preceptuar un tipo penal, no puede estar por encima de la ley, pues. El artículo 494 es muy claro, dice que serán sancionados con prisión de 3 meses a 3 años las personas que hayan propuesto acusación o denuncia y no hayan sido probadas en juicio. En el caso que nos ocupa, el señor presidente jamás fue convocado a una audiencia de formulación de cargos, jamás fue convocado a una audiencia preparatoria de juicio, ni mucho menos a una audiencia de juicio o de juzgamiento. En este caso, no se puede reemplazar las omisiones que han cometido los querellantes por parte del juez, porque una resolución, por más acomodada que la hicieron los jueces de la Corte Nacional, no se puede ir por encima de la ley. Además, la supremacía de la Constitución en materia de derechos y libertades está por encima de cualquier resolución. Ahora, porque el artículo... artículo... interesante, doctor, en lo que usted dice. Usted habla de que se quiso acomodar esa resolución de la Corte, y yo por eso creo que es muy importante que el público conozca ciertas partes de esa resolución de la Corte. Qué impresionante las coincidencias que tiene con este caso específico. En los fundamentos de la resolución de la Corte, el quinto considerando se afirma, dice así, que resulta evidente que la temeridad o malicia de la denuncia no depende de la evolución que haya tenido el proceso penal,
siendo que por el contrario la lesión del derecho al honor y al buen nombre se produce desde el momento mismo en que se formula la imputación temeraria o maliciosa. A ver, entonces, ¿qué opinión le merece este razonamiento de la Corte Nacional? Que sin saberse todavía si la denuncia es o no verdadera, solo por el hecho de presentarla se la considera temeraria. Es que esto es una cosa institucional, no es un asunto personal de Jiménez ni del señor Correa. Esto es una cosa sumamente grave. ¿Qué valor tiene esto? Bueno, se nota claramente que la jueza ha acomodado la ley, ha torcido la ley para sacar un fallo que le sea desfavorable a mi defendido. Inclusive el artículo 494 en su tipificación jamás dice, ni siquiera habla de la temeridad o de la malicia, simplemente se refiere a que sea denuncias no probadas en juicio y en acción pública debe ser ante un tribunal pluripersonal. El señor Rafael Correa nunca fue llamado a un tribunal pluripersonal. Peor, más aún, que el fiscal dice que no acusa, de acuerdo al artículo 251, cuando no hay acusación fiscal, no hay juicio. Entonces, ¿de qué tipo penal estamos hablando? Los señores querellantes, a sabiendas que no tenían el derecho para demandar por injurias, de acuerdo al artículo 494, lo hicieron. ¿Por qué? Porque la jueza en su fallo dice que la reparación al señor Rafael Correa se contará a partir de agosto del 2011, cuando mis defendidos presentaron la querella. Pero en otra parte dice que, porque yo alegué la prescripción en el día de la audiencia, dice que no hay prescripción porque el juez Richard Villagómez declaró de maliciosa y temeraria en julio del 2012. Entonces, ¿qué hicieron los señores querellantes? Querellante hizo aparecer como una injuria calumniosa que se tipifica en el artículo 494 cuando es totalmente absurdo. Las injurias calumniosas están tipificadas en el artículo 489 que para demandar con ese tipo penal está prescrito. La misma jueza dice en un análisis que las injurias calumniosas prescriben en 6 meses. Entonces, además hay otro asunto aquí también, doctor. Esta es una injuria calumniosa contra un funcionario público. Incluso hubo al comienzo el compromiso del gobierno ante los requerimientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de que se iba a eliminar o a despenalizar la injuria calumniosa contra el funcionario público, como lo están haciendo muchos países de América Latina. Pero resulta que en el Código Penal Integral, en ese proyecto, se lo incluye todavía y en este caso se vuelve a establecer lo mismo, porque se dice es un delito de injuria judicial, pero realmente si es un delito de injuria judicial contra un funcionario público tendría también sección desde el punto de vista de los tratados internacionales de derechos humanos que prevalecen sobre la Constitución y sobre el Código Penal. Por supuesto, aquí se está violando el Pacto de San José en el artículo 8.1 y 8.2. Exclusivamente la señora jueza hace un análisis de acuerdo a lo que dicen los tratadistas, se circunscribe a lo que dice el señor Rafael Ollarte que el señor Rafael Ollarte es tratadista. Es una persona que escribe sobre materia constitucional, pero se basa estrictamente a lo que dice el señor, que la denuncia no es materia de fiscalización y tanto la denuncia no cabe que sea acto de fiscalización. Entonces, estamos aquí, si la doctrina, lo que escriben los comentarios de los comentaristas jurídicos, reemplazan a la ley, entonces, ¿para qué están pues los códigos? Están las tipificaciones, debemos basarnos solamente en lo que dicen los tratadistas y olvidarnos de la ley. En este caso, existe una violación a la ley expresa, recaería en el presunto delito de prevaricato, por violar expresamente la ley. Además, hay algo muy importante aquí, que se hace un análisis parcializado, porque dice el señor que te dice que es cualquier acto procesal, pero si el artículo 206, que las etapas del proceso comienza con el fiscal, con la intermedia y el juicio, el señor Rafael nunca fue llamado a juicio. Hubo una acción que se cerró, se estimó la denuncia. Ahora, precisamente por todos estos antecedentes, ocurre que el problema es la violación de la Constitución al no irse
el tratamiento de la censura, porque eso es otra cosa. La Asamblea tiene que decir si levanta o no la censura. Los asambleístas de Alianza País, que el señor Jiménez es un calumniador, el que tengan pues valentía de reunir y levantarle la inmunidad parlamentaria, porque ese es un tema fundamental, y es todos. Entonces ese es un punto bien importante, o sea, pues, basada simplemente en es que no... de la inmunidad parlamentaria, o sea, ¿cómo es que puede decir qué actividad de un asambleísta? O sea, eso vale para todos los asambleístas. Mañana un juez, cualquier juez de la Corte Nacional decide que tal actividad de un asambleísta no es actividad asambleísta, si no existe un catálogo ni una lista de qué es o no es actividad de un asambleísta. Justamente, yo le decía esto porque mueve todo el tablero a nivel mundial de la doctrina y la jurisprudencia y la ley y la constitución en nuestro país, porque el artículo 128 dice, no serán civil ni penalmente responsables por las opiniones que emitan ni por las decisiones o actos que realicen en ejercicio de sus funciones. El señor asambleísta dice que él realiza esta denuncia consagrado en el artículo 128, así lo dice con claridad y exactitud, y firma como asambleísta de Zamora Chinchipe. Pero es más, señor asambleísta, dice, por las decisiones y actos. ¿Qué son los actos? Son varios, actos jurídicos, actos administrativos. Entonces no se puede la jueza coger todo lo que dice el querellante para decir que la denuncia presentada por el señor asambleísta Clever Jiménez no es un acto, es un acto, pues un acto administrativo ante la Fiscalía, porque la Fiscalía no emite providencias. Además tantos asambleístas han presentado tantas denuncias, o sea, porque obvio, entonces unas están prohibidas, otras no están prohibidas, ¿quién determina eso? Pero estando así el panorama, usted va a presentar un recurso, cualquier recurso que presente. Tal como están las cosas, si la Corte dicta resoluciones especiales para interpretar el Código Penal sin que haya ninguna oscuridad al respecto. Si la Asamblea Nacional no quiere saber del asunto en vez de levantar o no levantar la inmunidad, porque eso es lo que tendría que hacer cumpliendo su deber y sus derechos. ¿A ustedes qué les queda entonces? Solamente las instancias internacionales. Bueno, nosotros tenemos que agotar el fuero interno. De aquí tenemos que presentar el recurso de nulidad y apelación ante un tribunal. Hoy sí, ante un tribunal, que son jueces pluripersonales, pues que van a resolver este recurso de nulidad y apelación. Si ellos igualmente coinciden con las violaciones de la señora jueza Lucy Blasio, nosotros agotaremos las instancias internas, agotaremos hasta que se ejecutaría la sentencia. Y si esto nos es desfavorable, nosotros tenemos que presentar nuestro reclamo ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Pero previamente, nosotros ya pediremos medidas cautelares, porque se ha atropellado el derecho a la defensa, se ha atropellado el debido proceso, nos han dejado en la indefensión. La jueza se demoró 9 meses para convocarnos a audiencia, y en el lapso de 3 días nos señala día y hora. Y luego que declara fallida, sin notificarnos en el momento que declaró fallida, al siguiente día, después de unas horas, convoca a la audiencia definitiva. Es decir, nuestros testigos, nuestra prueba no pudo presentarse el día de la audiencia porque viajaron a provincias. Mi defendido también viajó a provincias, pero la jueza se atrevió a iniciar la audiencia sin la presencia de los acusados y poniendo defensores públicos, cuando eso está prohibido en materia privada. No se puede reemplazar las omisiones de los querellantes un juez de derecho. Eso ha hecho la señora jueza. Ha reemplazado las omisiones, ha adecuado de manera favorable el tipo penal para favorecer a los querellantes. En materia penal no se puede ser extensivo. El artículo 4 del Código Penal dice que en materia penal el juez debe analizar de manera restrictiva y en caso de duda debe ser aplicado en el sentido más favorable al acusado. En este caso se hizo un análisis extensivo para favorecer a los querellantes, bueno, es decir, lo contrario que dispone la ley. Doctor Sarango, muchas gracias por su participación en Contacto Directo.